buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Muy complacido de contar con su presencia en esta nueva edición del programa Volados Legales. Hoy con la presencia de la licenciada Jennifer Salas, especialista en temas de familia, quien amablemente ha venido a compartir su conocimiento con nosotros para un tema que se vive a diario en muchos hogares costarricenses, la violencia doméstica y cuáles son sus repercusiones. Recuerde que pueden seguirnos por Facebook o YouTube a la cuenta de La Teja y que pueden hacer sus consultas por WhatsApp al 8981-0661. De nuevo, Jennifer, agradecerle por su presencia una vez más. Gracias a ustedes por la invitación, para mí siempre será un placer estar acá con ustedes. Perfecto. Jennifer, para entrar en materia y que la gente empiece a conocer, ¿cómo se puede identificar la violencia doméstica? Bueno, yo creo que lo más importante es que la gente esté educada. Si yo no sé qué es violencia doméstica, si yo no tengo conocimiento de cuáles son los tipos de violencia doméstica, difícilmente los voy a poder identificar. Entonces creo que tanto el Colegio de Abogados, institutos como el INAMO, Poder Judicial, nosotros los profesionales en Derecho tenemos una gran tarea en el hecho de educar a las personas sobre este tema. Una vez que ellos sepan, lo pueden identificar y pueden actuar. Suele confundirse los términos en este... Sí, por lo general la gente encasilla la violencia doméstica en un solo concepto, más sin embargo la ley contra la violencia doméstica nos tipifica o nos indica cuáles son los tipos de violencia pues que la ley, ¿verdad?, incluye en ella. ¿Quiénes suelen ser los más afectados por este tipo de violencia, según tu experiencia profesional, Jenny? Bueno, claramente la víctima, ¿verdad? La víctima es siempre la más afectada, más sin embargo, hemos ido entendiendo con la experiencia a lo largo de los años que no solo la víctima es afectada, sino que todo el entorno, ¿verdad?, de la víctima de igual manera se afecta tanto directa o indirectamente. Lo decía por clasificación de género, si el hombre o la mujer, ¿cuál es el, digamos, el...? Bueno, los índices indican que la mayoría de agresores lamentablemente son los hombres, es más del 72%, ¿verdad? Tal vez de ahí que la población siempre dice que esta ley es para las mujeres, pues no es para las mujeres, ¿verdad? Es también para los hombres. Más sin embargo, desgraciadamente en nuestra sociedad, sí, la tendencia mayoría de agresores son los hombres. Jennifer, cuando se da un caso de violencia doméstica, ¿qué procede? ¿Qué tiene que hacer esa persona que está afectada por este tipo de violencia? ¿Qué es lo que usted le recomienda como profesional? Denunciar. Denunciar totalmente. Si yo no tengo conocimiento, no tengo entendimiento exactamente de cuál es el tipo de violencia que está siendo ejercido sobre mi persona o sobre un familiar o un vecino, ¿verdad? Porque incluso terceros pueden denunciar la violencia doméstica. Lo ideal es buscar un abogado, asesorarse con él o ella, ¿verdad?, para poder tener conocimiento, pero definitivamente asistir a los juzgados de violencia doméstica y denunciar el abuso. Jennifer, me imagino que mucha gente no denuncia este tipo de violencia por desconocimiento, lo mismo que estabas diciendo al inicio, que a ustedes les corresponde mucho educar, bueno, a nosotros también, que estamos haciendo con este... Totalmente. Hay tipos de violencia que la sociedad desconoce un poquito más, como lo que es la violencia patrimonial. Mucha gente todavía no ha sido educada en relación a esto y creo que lamentablemente me atrevería incluso a decir que la sociedad ha normalizado un poco en muchas ocasiones el tipo de violencia patrimonial. De igual manera sucede con un nuevo inciso que se le agrega al código, que es la violencia vicaria. Estoy segurísima que actualmente nuestra sociedad no tiene ni idea mayoritariamente de qué es la violencia vicaria. De eso ahorita entonces, sí, entonces difícilmente, si no conozco, no las puedo identificar. De hecho, incluso la palabra para muchos, ¿verdad?, que es vicaria, o sea, se queda uno detrás sí. del... Jennifer, ¿la violencia doméstica se da solamente en relaciones de pareja? No. La violencia doméstica se puede dar a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, es cualquier persona que sea cercana, que tenga un parentesco conmigo o que incluso viva bajo mi techo. O sea, cualquier tipo de agresión que yo cometa contra esa persona. Correcto. ¿Y ese tipo de agresiones cuáles pueden ser? Además, la física está contemplada. Totalmente, la ley contra la violencia
doméstica nos enlista tanto la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y actualmente la violencia vicaria. La gente por lo general conoce más, ¿verdad? O señala un poquito más lo que es la violencia física. Sí, eso y por ahí se ha identificado también un poquito más el tema de la violencia psicológica, ajá, pero la violencia doméstica va un poco más allá de solo esos dos conceptos. sí, que ahí es donde la gente tiende a confundirse mucho, ¿verdad? Porque usualmente hablamos de violencia y uno lo que primero que piensa es en agresión, ¿verdad? Totalmente. Es lo que hay que tratar de... De ahí que hay un montón de casos de violencia que no son denunciados, ¿verdad? Que después llegamos tal vez a las instancias de un divorcio y en medio del divorcio surge que con la asesoría de los abogados le dicen a alguna de las partes, pero usted ha sido siempre víctima de violencia, y la persona no lo había concientizado de esa manera, nunca denunció, porque desgraciadamente hay muchos tipos de violencia que, como decía anteriormente, la sociedad ha ido normalizando. Y es justo nuestra tarea, ¿verdad? Como profesionales, enseñarle a las personas que no son patrones normales, educarlos en cuanto a qué es realmente violencia para que ellos puedan salir de sus ciclos. Qué complicado en ese caso, por ejemplo, una mujer que está bajo violencia de agresiones físicas, incluso psicológicas, poder salir de ese círculo si no tiene a quién recurrir, ¿verdad? Porque muchas mujeres guardan su dolor para no, incluso la violencia psicológica llega a tal nivel que les da miedo que sus familiares, contarle a sus familiares por temor de represalias del tipo, ¿verdad? Es un poco complicado salir de ese... Totalmente, el mayor silenciador de la violencia doméstica es el miedo, es el pánico, es la manipulación que ejerce la pareja contra mi persona o contra los míos, vamos a verlo dentro de poco. ¿Por qué? Porque la violencia es un círculo y difícilmente las personas cuando caen o caemos en ese círculo, o sea, no sabemos cómo salir. Aún personas que llegan a denunciar en medio del proceso vuelven a retroceder, porque en el proceso les da miedo ir a una audiencia, les da miedo ir a un careo, la persona le vuelve a escribir, le vuelve a amedrentar, ¿verdad? Y ahí muchas veces retroceden el pasito que ya habían adelantado. Sí. Entonces, sí, definitivamente el miedo, la angustia es el mayor silenciador que tiene la violencia doméstica. Acá nos está escribiendo Carla Porras desde Avangares. Dice, ¿qué ocurre si una relación de pareja, el agredido es el hombre y no la... O sea, que es al revés, la mujer es la que agrede? Bueno, es indispensable aclarar que la ley contra la violencia doméstica es para ambos géneros, ¿verdad? No es una ley hecha para las mujeres. Los hombres también son víctimas de violencia doméstica, en menor cantidad, pero también lo son. Yo diría que el problema que tienen estos casos es que los hombres no denuncian. Sí, y no miedo. Es por un tema, pues yo no diría tanto que... Exacto. Es un miedo, pero a la burla, al escrutinio social. Es un tema ya de machismo. Es un tema de cómo yo, hombre, voy a reconocer que mi esposa, mi pareja, mi novia me agrede. Entonces, creo que sí hay tal vez muchos casos de violencia donde es el hombre la víctima, pero son muy pocos los denunciados. Ese caso que estás mencionando me llama la atención porque en España se hizo un experimento social. Ponían a parejas, por ejemplo, una mujer agrediendo a un hombre y la gente no se metía. Más bien se burlaban del muchacho, pero al revés, los hombres sí intervenían y lo sacaban y lo quitaban. Qué curioso eso, ¿verdad? Lo que estás diciendo, que el hombre más bien se burla de que la mujer le está pegando y al contrario sí actúan cuando también usted no sabe la situación que está viviendo ese hombre, ¿verdad? Sí, lamentablemente es un tema de machismo. Sí, machismo, lo típico. Ya es un tema social en el que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sanando, tenemos que seguir fortaleciendo y tenemos que seguir dándole herramientas a toda la sociedad masculina para que entiendan que no es un tema
¿verdad?, de burla o de señalamiento, sino que ellos también pueden ser víctimas y por lo tanto la ley también está para ellos, no solo para las mujeres. Y ahí es un tema fundamental la familia, ¿verdad? Que es lo que nos está afectando mucho, porque la familia es la que te va a dar esos valores. Lamentablemente, y ahora muchas mujeres son madres de hogar, ¿verdad? Solas. Incluso hay casos de hombres y que han sacado adelante sus hijos solitos, pero esa formación que usted le da desde la familia al chiquito es lo que va a marcar. Si usted va a ver a su papá agrediendo o a su mamá agrediendo al papá, ya llevas muchos puntos, ¿verdad? Para seguir con ese patrón. Claro, se va generando eso, sí, un patrón de comportamiento que hay que buscar erradicar. Sí. Jennifer, acá, bueno, recientemente se aprobó un proyecto de ley contra la violencia vicaria. ¿En qué consiste esto? Y también que nos expliques qué es vicaria, que uno queda... Sí, bueno, la violencia vicaria tiene su mayor auge en España. Ella nace de un caso que se da en España, ¿verdad?, donde un hombre mata a sus 2 hijos para hacer sufrir a su esposa, para que su esposa quede con la culpa de por vida de que él ejecutó esa acción y que fue por su culpa. Entonces, la violencia vicaria es un tipo de violencia silenciosa, mas sin embargo es devastadora. Nuestro país siempre ha vivido violencia vicaria, mas sin embargo nuestro ordenamiento jurídico, vamos a decir, quizá tenía esa falencia, no lo tenía plasmado y por lo tanto no podíamos llamarlo ni juzgarlo como tal. Mas sin embargo, en enero del presente año se aprueba el proyecto de ley, entra en vigencia la ley contra la violencia vicaria y además se le añade el inciso G del artículo 2 de la ley contra la violencia doméstica. ¿De qué se trata la violencia vicaria? La violencia vicaria es el daño que se le hace a un tercero, pero para dañarle a la persona que es nuestro objetivo. Entonces, básicamente es una ley que viene y protege a la mujer, y aquí va a brincar todo el mundo y va a decir, ¿cómo a la mujer? No, es una ley hecha para la mujer, pero como el daño se le hace a un tercero en torno de la mujer, en realidad está hecha para eso, para proteger el entorno de aquella mujer, y en ese entorno pueden estar mis hermanos, puede estar papá, pueden estar hijos, ¿verdad? Que pueden ser varones, pueden ser mujeres. Entonces, eso es la violencia vicaria. La violencia vicaria es, como este ejemplo que acabo de dar, cuando, claro, esto ya es un ejemplo muy extremo, ¿verdad? El hecho de que un hombre mate a sus propios hijos para que a la excónyuge le quede la culpa, pero eso es violencia vicaria. Cuando yo por ahí escuchaba un ejemplo un día de estos de un diputado, y tiene toda la razón, es un tipo de violencia un poquito más liviana, pero no deja de ser violencia vicaria. Por ejemplo, que tu expareja empieza a perseguir a tus papás y los choque un carro y se dé a la fuga. Entonces, es ejecutar acciones que de algún modo van a herir, van a dañar a la persona que realmente es mi objetivo. Es utilizar a terceras personas como armas para hacerle daño a mi objetivo. Y puede ser tan grave que incluso este tipo de violencia tiene penas, y tiene penas de hasta 35 años cárcel. Sí, este tipo de violencia, vamos a decir, es un tipo de violencia que ya eleva totalmente su nivel, y que ya aquí estamos hablando de penas cárcel, porque vuelvo y repito, ¿verdad? Envuelve a más de una persona, podríamos estarle haciendo daño a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, básicamente eso es la violencia vicaria. Y por dicha ya nuestro ordenamiento jurídico lo contempla de esa manera, y por lo tanto pues ya podemos actuar en base a. Eso es como de películas, ¿verdad? Que ve uno, en Costa Rica se han dado casos así, ¿has conocido de...? Sí, claro, hemos escuchado en las noticias casos donde una mamá va a visita conyugal y el que estaba en la cárcel, ¿verdad?, que tal vez era el querido, la mata y consecuentemente se mata a él, ¿verdad? Y el fin es hacerle daño a otra persona. Dejan una carta, en la carta le dicen, conozco casos por temas de pensiones alimentarias, donde
el obligado alimentario se llega a suicidar, por ejemplo, o llega a atentar contra los hijos o contra cualquier ser querido y deja una carta diciendo me quito la vida porque no aguanto más y usted fulanita de tal es la culpable y va a cargar con mi muerte toda la vida. Eso es violencia vicaria. Es generarle un daño psicológico a mi objetivo tan grande y tan irreversible que cargará con él el resto de su vida. Y claro que sí, por eso decía anteriormente... Incluso atentar contra su propia vida. Incluso atentan contra su propia vida, porque ¿a quién le va a gustar cargar con la muerte de otra persona, verdad? Entonces, hasta matarme yo misma, ¿verdad? Puede ser un acto de violencia vicaria que terminará sufriendo la otra persona de por vida. Por eso decía anteriormente, siempre hemos vivido la violencia vicaria. Todos los países, yo creo, vivimos la violencia vicaria, tal vez algunos de manera silenciosa. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento de la misma, porque hay ordenamientos jurídicos en otros países que todavía no lo contemplan, como era el caso de Costa Rica. Pero bueno, qué dicha que se aventuraron a hacer un proyecto de ley y que ahora incluyeron la violencia vicaria dentro de nuestra legislación a partir de enero del 2025. Sí, es fresquito el tema. Por eso, la importancia, ¿verdad?, ahora de nosotros, de dar a conocer el tema, de que la gente se eduque, de que la gente empiece a escuchar el concepto, de que a la gente le empiece a entrar la curiosidad de qué será esto, me voy a educar, voy a averiguar, voy a llamar al abogado, le voy a preguntar, ¿será que yo estoy siendo víctima de violencia vicaria? O empieza la gente a identificar patrones, mira, mi ex esposo me hace esto, esto y esto, quiere decir que yo estoy siendo víctima de un tipo de violencia y lo desconocía por completo. Ahí podrían caber, digamos, las amenazas extorsivas, digamos, tengo una discusión con mi mujer y le digo, bueno, si no me haces caso, le hago daño a tus papás, claro, o a tus hermanos. Claro, ese tipo de estamos amenazando hacerle daño a nuestro entorno, a nuestros seres queridos, y por lo tanto eso nos va a ocasionar a nosotros una carga emocional que a la larga puede ser irreversible. ¿Qué es lo que busca? Decía un diputado un día de esos en el plenario en relación a este tema, que la violencia vicaria podríamos compararla con el terrorismo, sí, con actos de terrorismo, porque es una violencia totalmente premeditada. Maquiavélico. Exactamente. Maquiavélica. Es totalmente la maldad ejecutándose en personas totalmente inocentes, porque si mi objetivo es A, porque yo le voy a ir a hacer daño a B y a C, como en el caso de los hijos. Ajá. Qué terrible, ¿verdad? Eso, de verdad que importantísimo este proyecto de ley, ¿verdad? Se contempla también como violencia vicaria, por ejemplo, la alienación parental, cuando uno de los papás, ¿verdad?, empieza a utilizar a los hijos para ponerlos psicológicamente, exactamente, empezar a ponerlos en contra del otro progenitor, hacerle creer que el otro progenitor hace cosas, los hijos empiezan a entrar en un colapso emocional, se empiezan a poner en contra tal vez de mamá porque papá los está alineando parentalmente. Eso es un tipo de violencia vicaria. Estoy usando inocentes como objetivo para dañar a la otra persona. De hecho, ahora que mencionas creo que antier leí un caso de un señor que el hijo le confesó ya a los 25 años que se llegó a dar cuenta que él, porque la mamá lo aportó totalmente, no lo dejaba verlo, decía que nunca le dio para mantenerlo y todo, y el señor siempre depositó plata pero la mamá lo hizo ver él como un ogro, y fue hasta los 25 años que el hijo descubrió que el papá siempre estuvo presente, a pesar de que la mamá lo alejó, él siempre estuvo al tanto de lo... Eso pasa muchísimo y casi siempre es un tema económico. De hecho, creo que ayer precisamente yo estaba indagando un poquito más al respecto y estaba escuchando precisamente un ejemplo muy similar de un papá que le manda para Navidad una carta a sus hijos y la carta dice, este papel es válido por 100,000 colones, uno a cada hijo. Y luego les dice, yo le deposité a su mamá 100,000 colones de cada uno para que les compre su regalo de Navidad. Y resulta que nunca le había depositado a mamá esos 100,000. Entonces los niños enojados, furiosos, porque le exigían a mamá que me comprara el regalo que papá me dijo que me había dado, ¿verdad? Entonces vea cómo se puede esconder de una manera muy sutil
la violencia vicaria. Ahí cualquiera diría, bueno, alineación parental, o es solamente un papá poniendo a los hijos en contra de la mamá. No, detrás de esas conductas existe algo llamado violencia vicaria, que es realmente grave si lo analizamos desde su esencia. Es peligrosísimo, la verdad. Es peligrosísimo. Y ahora que nos estás abriendo la mente sobre ese tema, me imagino que ya un montón de la gente que nos está siguiendo ya está asociando casos que ha escuchado con que no vi, que uno desconocía, ¿verdad? Bueno, precisamente eso es la idea, que usted que nos está viendo, que nos está escuchando, abra su entendimiento, descubra que la ley tiene un concepto nuevo y que por qué no, ojalá que no sea el caso, que usted está siendo víctima de ella, pero si usted conoce a alguien que sí lo es, puedan conversar, puedan denunciar, puedan salir de esos círculos de violencia. Jennifer, además del daño físico se contempla, mencionaste el emocional, el psicológico y hasta el patrimonial, ¿verdad? El patrimonial, el psicológico, el sexual y el físico. ¿Qué ejemplos podemos poner, digamos, de cada uno para que la gente claro, identifique un poco mejor? A grandes rasgos, ¿verdad? La violencia, bueno, física, claramente es la que todos podemos entender, ¿verdad? Cuando me están... Ahora, ahí en la violencia física hay un detalle muy importante. No es necesario que me dejen tumbada en el piso, chorreando de sangre y llena de moretes. No. Hay violencia física, vamos a decir que un poquito más leve, pero no deja de ser violencia física. Un empujón, una patadilla para que yo me, ¿verdad? Un jalón de pelos, un pellizco muy sutilmente, todas esas pequeñas cositas que a veces, desgraciadamente, fuerte la exactamente, estos comportamientos son los que muchas veces la sociedad desgraciadamente ha normalizado, pero todo eso es parte de la violencia física, porque nadie tiene que tocar nuestro cuerpo, nadie tiene que, ¿verdad?, hacer contacto físico de manera fuerte, de manera agresiva. La violencia psicológica es otra de las más sencillas también de entender o de identificar. Y es obviamente cuando una persona está siempre desvalorizándonos, siempre diciéndonos cosas negativas, está, bueno, el papá, para no hablar solo de parejas, ¿verdad? Está el papá que siempre le dice a un hijo, usted es un inútil, usted nunca lo va a lograr, usted nunca va a poder, usted es igual que fulano de tal, su hermano es mejor que usted. En el caso de parejas, usted está muy gorda, ya usted no es la misma que yo conocí. Siempre, o sea, siempre va a desmeritar, siempre va a desvalorizar, siempre va a señalar. Entonces, la violencia psicológica crea un impacto emocional que daña mi autoestima, que me va apagando, que me va disminuyendo, y creo que es una de las más difíciles de salir, porque todo lo negativo que yo estoy absorbiendo me lo estoy creyendo, entonces difícilmente voy a tener la fuerza para denunciar y para salir de ese círculo vicioso, pero sí se puede, hay que denunciar. Violencia patrimonial, una también que ha sido muy normalizada muchas veces por la sociedad. La violencia patrimonial es cuando se ejecutan acciones para manipular la economía de la otra persona. Y aquí mejor lo ejemplifico para que sea más fácil de entender. Un esposo, una esposa, la esposa nunca trabajó, la esposa se dedicó al hogar, se dedicó a los hijos. Este esposo le es infiel todo el tiempo, la esposa un día, cansada de tanta infidelidad, decide terminar con el matrimonio, pero él, como no quiere abandonar el hogar, no quiere abandonar a esa esposa que siempre ha perdonado las infidelidades, lo que hace es ejercer violencia patrimonial sobre ella. ¿De qué manera? Bueno, yo me voy de la casa, pero como esta casa la pago yo, aquí no entra nadie. No, yo no me llevo los niños porque no tenés por qué quedarte sola. No, yo voy a comprar el diario, yo no te voy a dar dinero. Y entonces la mujer se ve acorralada de tal manera económicamente que muchas veces la mujer vuelve a ceder y se queda con ese hombre. Porque no tiene las herramientas, no sabe cómo, o su capacidad económica ha sido tan limitada a estar con ese señor que no sabe cómo salir de eso. Eso es un tipo de violencia patrimonial. El destruir cosas. Estoy con mi pareja y en un arrebato de celos agarró mi celular y lo estrelló contra el piso. Eso es violencia patrimonial.
agarrarme la computadora donde yo tengo toda la información de mi trabajo y destruirla en un arrebato de celos, en un arrebato de ira, eso es violencia patrimonial. Bueno, la violencia vicaria la acabamos de explicar. Jennifer, acá nos escribe Carlos Murillo de San Ramón, dice, ¿qué tipos de medidas legales se pueden tomar en caso de comprobarse un caso de violencia doméstica? Bueno, los juzgados de violencia doméstica ponen diferentes tipos de medidas, ¿verdad? La más común, vamos a decir, son las medidas de protección, las cuales se imponen por el plazo de 1 año. Ahí habrá que valorar realmente cuáles son los hechos a los que estamos haciendo frente para ver si las medidas van a ser simplemente que ya no me dañe por teléfono o por llamadas, o que ya no me siga desmeritando, o si además la medida va a ser que no se acerque a mí a tantos metros de distancia, o bien tenemos que ver algo muy importante dentro de los juzgados de violencia doméstica, si los hechos que denuncian se pueden constituir en delito. Y si los hechos que se denuncian como violencia se pueden constituir en delitos, el juzgado de violencia doméstica va a pasar ese expediente al Ministerio Público y se va a desarrollar como un expediente que le pertenece ya al Ministerio Público, porque estamos hablando de delitos. Estabas hablando de penas que pueden llegar a los 35 años. Eso es en el caso de la violencia vicaria, sí, porque así lo establece, porque así lo establece la ley de violencia vicaria. Entonces, este tipo de violencia sí tiene penas hasta los 35 años, en casos extremos, como el ejemplo que dábamos de un papá que va a matar a sus hijos por hacerle daño a su ex esposa. Entonces, esos casos, obviamente, estamos hablando ya de vidas que se están perdiendo, y eso no podíamos dejarlo simplemente en el juzgado de violencia doméstica con una medida de protección de 1 año, ¿verdad? Jamás. Eso tiene que llegar a otras instancias y por lo tanto tener penas más fuertes. ¿Y en rangos menores qué penas podríamos hablar? En otros tipos de violencia que no sean ya ese extremo. 3 a 6 meses cárcel también. Ok. Acá viene una pregunta bien amplia, Jennifer. Es de Carolina Rojas de San Sebastián. Está diciendo que conoce el caso de una amiga que conoció a un hombre desde que se hicieron pareja. Él siempre procuró convencerla para que le diera su dinero, las propiedades y hasta una liquidación que le dieron, dice, jurándole que le iba a invertir en algún negocio y llegar a estar en un nivel mejor, ¿verdad? Dice acá. ¿Se puede considerar eso como violencia? Totalmente. Ahí pueden existir varios tipos de violencia. El que más sobresale es la violencia patrimonial, porque estamos frente a una pareja donde uno toma control total y absoluto de los bienes de la otra. Tanto es así que hasta se los quita, ¿verdad? Tal vez con mentiras, tal vez con engaños, porque él es el administrador, él es el que ejecuta todas las acciones, y la va envolviendo y la va engañando con promesas. A veces como sociedad es muy fácil señalar, y podríamos, si se publica una noticia de este tipo, estoy segura que los comentarios se llenarían de cosas como nadie la obligó, cómo se le ocurrió darle el dinero, cómo le va a dar toda la plata al hombre, ¿verdad? Pero no funciona así. La violencia precisamente ingresa de una manera muy sutil. Usted enamorado, enamorada, se va creyendo los cuentos que le va dando el otro, las promesas que va haciendo el otro, y cuando usted se da cuenta, usted cede. Bueno, hoy le doy mi salario, bueno, mañana tengo un carro, y vendámoslo y compramos, ya hasta vendí el carro y me quedé sin mi carro. Y cuando se da cuenta la víctima, se quedó sin nada, sin caso, sin carro, sin dinero, hasta sin trabajo. Y este tipo de agresor, cuando esta víctima ya la absorbí, cuando esta víctima yo ya no tengo nada que sacarle, cuando ya le saqué la casa, el carro, el trabajo, ya la descarto y sigo con otra víctima, porque viven de eso. Entonces, claro, ¿qué otro tipo de violencia? La violencia psicológica. Es el daño, es el impacto que va generando en la persona de todo lo entregué, todo lo di por esta relación, todo lo económico quedé en la ruina, quedé en la calle, ahora qué. Sí, el peso que cae sobre Exactamente. Ahora que, y de la noche a la mañana me dejaron de amar y me dejaron de querer de una manera que ni siquiera puedo sin entender. Amor, sin dinero y sin autoestima, que es entonces sí, pues ahí puede en ese caso existir violencia patrimonial, violencia psicológica.
Perfecto. Jennifer, nos venció el tiempo, ¿verdad? Que rico este tema, muy educativo, la verdad. Espero que ustedes también hayan aprendido bastante como lo hice yo y los esperamos en una próxima edición de Volados Legales. Agradecerle a Jennifer por su tiempo y su gentileza. No, muchas gracias. Una vez más, para mí siempre será un placer estar aquí y sobre todo hoy en un tema tan importante que reitero una vez más y las veces que sea necesario, qué importante es educar a la población en relación a temas tan específicos como de la violencia doméstica. Así es, ese es el objetivo de Volados Legales, que la gente agarre esos volados, esos consejos que nos dan los expertos como Jennifer para mejorar nuestra calidad de vida, porque situaciones como la que nos ha explicado, violencia vicaria, es realmente impresionante y tenemos que tratar de salir de esos círculos de violencia que están envolviendo a nuestra sociedad. Totalmente. Muchas gracias y los esperamos el próximo jueves en una nueva edición de Volados Legales. Que Dios los bendiga.